No. Eh, un, dos. Así que bueno, vamos a comenzar con este tema que por lo visto, bueno, es un tema que a todos, hola amigo Aarón, ahí hay un lugar creo que vacío, así que te puedes sentar ahí. Rosy. Ah. Ay, dime si hay otra silla todavía ahí, ¿verdad, Rosy? Sí. Ya les voy a... Bueno, Dios, Dios nos da la oportunidad de ponernos al servicio. Siempre prendemos una luz porque tenemos que recordar que por encima de todo está Dios. Eh, y bueno, que nos permita fluir. Es un tema, el tema de la circulación de las almas es un tema complejo, es un tema que nos obliga a pasar por el tema de la muerte. Hay más sillas allá adentro. Sí, y es muy controversial porque hay corrientes que lo ven y corrientes que no. Gracias. Sí, es un tema controversial, es un tema que tiene muchos diferentes puntos de vista y no va a ser tampoco entonces por lo mismo tan ordenado. Yo trato de organizar la información lo más que puedo, pero va a haber momentos en los que saltaremos de unos lugares a otros, porque bueno, sí, es un tema que nos mueve, que nos cuestiona, que nos hace dudar y principalmente el tema para abordarlo tiene que ver con un acto de fe, porque nadie sabe exactamente lo que hay más allá de lo que está en este plano, de lo que es tangible para nosotros. Todo es tendríamos que decir que parte de una especulación, parte de una necesidad también, ¿no? Que tenemos de resolver, ¿no? El tema principal, que es el que más nos confronta, que es la muerte. Entonces, para hablar de la circulación de las almas, tenemos que hablar también en algún momento de la muerte como tal, de la muerte física, porque en este caso sí tiene que ver con la muerte física. Hay otros momentos en Kabbalah que hablamos de la muerte espiritual para renacer en una nueva conciencia. Y voy a aprovechar para hacer el anuncio porque tiene que ver con eso. El viernes a las 9 de la mañana, si alguien, los que no están en el chat, para los que no están, si a alguien le interesa, presento un libro que escribí en la escuela de mi maestro, de Mario Sabán, que tiene que ver con eso, que tiene que ver con el morir de las estructuras para podernos continuamente dar a la vida. ¿Sí? O sea, tenemos que aprender a vivir en el... Ahí están las sillas, Rachel, perdón. El misterio del Tom, no lo he presentado. Ustedes les tocó ver el libro físico porque me lo trajeron de Argentina. Ese es el libro que voy a presentar. En Zoom. Es un Zoom a las 9 de la mañana el viernes. Ya que hice el anuncio, dicho. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Y vamos a empezar con una frase del Zohar que dice lo siguiente: todas las almas del mundo tienen múltiples rectificaciones mediante la reencarnación. Y usan en la traducción la palabra reencarnación, pero que aclaremos desde ahorita que aunque a veces la podamos usar indistintamente, el término en hebreo es Gilgul Aneshama o el Gilgul de las Neshamot, la circulación o la rotación de las almas. ¿Sí? El alma rota. El concepto de reencarnación, de alguna manera, sí tiene que ver con que el alma, que es lo espiritual del ser, encarna en lo físico. ¿Sí? La frase: todas las almas del mundo tienen múltiples rectificaciones mediante la reencarnación. Kol nishmatin de alma itlon tikonin segin begilgula. O sea, gilgul, que es la palabra en hebreo, tiene que ver con el círculo, galgal, ¿sabemos? Es el círculo. Entonces, cuando se habla en Kabbalah de la circulación, en otros lenguajes diríamos la reencarnación, pero es algo mucho más que eso, ¿sí? Lo que está hablando la Kabbalah es que el alma lo que está haciendo todo el tiempo es circular, ¿sí? en diferentes vidas para
finalmente hacer qué, lo dice también el texto, para rectificar, para hacer tikkun. O sea, la razón por la que el alma circula y circula y circula es porque está haciendo una rectificación, porque se está refinando, ¿sí? Porque está aprendiendo algo, ¿sí? Que le va a servir para elevarse en conciencia. Entonces, vamos rectificando esas partes del alma que tienen todavía algo que aprender. Entonces, sí, nada más lo quería decir otra. Entonces, que quede como ahí, después sí vamos a ver y eso, ¿mande? El término en hebreo es Gilgul. Sí, Gilgul, que es la circulación o la rotación. Se usan los de encarnación. Dice alma. Sí. Es que así lo traducen. Lo traducen porque a veces no alcanza, ¿no? Como la palabra, pero en hebreo, por eso lo quería leer. Bueno, de hecho no es en hebreo, es en arameo, porque es una frase del Zohar, tal cual, Begilgula. O sea, creo que ahí sí es todavía, no sé si todavía hay adentro, si no, sí. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, Fanny. ¿Están las, sí, ahí, bueno. Ok. Entonces, después, ¿cómo le vamos a hacer para traer un tema que nos mantenga, porque queremos seguir este grupo mucho tiempo? Entonces, bueno, eso como que tengamos ahí esta diferenciación versus otras tradiciones que en algún momento, sí, hablan de la reencarnación. Vamos a hablar también de esto, porque vamos a ver que hay momentos en los que sí, relacionado con la idea de Tjiata Meitim, ¿sí? Con la idea de que vamos en algún momento cuando venga el Mesías, cuando sea el momento del Olam Abba, de este mundo por venir, lo que vamos a hacer es, según lo que nos dice también la tradición, es reencarnar. O sea, ahí ese momento sí se utiliza el término reencarnar. Cuando llegue ese momento, lo que vamos a hacer es volver a encarnar en un cuerpo. No sabemos exactamente en cuál, lo hablaremos aquí, tendremos muchas discusiones, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? Porque Isaac Luria tiene sus opiniones de que en cuál cuerpo tendrías que regresar dependiendo del nivel de tu corrección, porque lo hemos hablado, o sea, porque si entonces quiere decir que estamos circulando y circulando y circulando continuamente, ¿a qué cuerpo elegiríamos o cuál sería la razón por la que un cuerpo sea el que va a reencarnar, ¿sí? O resucitar, ¿sí? En el momento de la llegada del Mesías, ¿sí? Porque eso es otro, entonces llegaremos a eso también. Pero entonces, bueno, retomando el tema del Gilgul Neshama, ya vimos en el Zohar lo que dice es, tenemos la idea principal, las almas rotan porque están haciendo tikkun. Hay gente aquí que es nueva, entonces solamente voy a hacer un pequeño previo, ¿sí? Con algunos de estos términos que tienen que ver con el tikkun en la Kabbalah, pero me voy a ir un poquito antes. Solamente lo voy a explicar muy brevemente, la cosmogonía. O sea, cómo se crea el universo para entender a qué se refiere con el tikkun, la Kabbalah. La idea es que hay un creador que es Ein Sof, que es infinito, o sea, que lo abarca todo y tiene una voluntad de dar, y la única forma de dar algo hacia un otro, ¿sí? Es haciendo un espacio, ¿sí? Para que haya un vacío y ahí puedas dar. Si no, si tú tratas de llenar un vaso que está lleno hasta el tope, echas, lo único que va a pasar es que se va a desbordar y no va a pasar nada. Entonces, para que tú puedas dar algo, tienes que quitar algo. Entonces, la idea es en la Kabbalah que Dios hace una autocontracción dentro de sí mismo y crea ese espacio, esa vasija, y ahí es donde puede dar. Paso 2, muy rápido. En ese primer momento de dar, hay un choque entre la vasija y la fuerza creadora, ¿sí? Chocan. ¿Por qué? Porque la vasija no puede contener esa fuerza tan poderosa y esa fuerza tan poderosa no puede entrar en esa vasija. ¿Sí? Hay una falta de intercambio entre estas dos fuerzas y entonces sucede esta segunda parte que conocemos en el proceso de la creación que tiene que ver con Shevirata Keilim, el rompimiento de las vasijas. ¿Sí? Se rompe esa vasija. ¿Cuál es el resultado de ese rompimiento? Siempre pongo la idea, me gusta la imagen del vidrio cuando se estrella, pero que no se rompen, los pedacitos se quedan ahí. Se queda como roto, pero no está, está nada más estrellado, ¿sí? Entonces nuestra vasija, que es nuestro mundo, nuestra creación, es una creación que tiene una materia prima, una esencia que de origen, ¿sí? Tiene una rotura, ¿sí? Está quebrada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede después? El Ein Sof, Dios, vuelve a traerse,
¿sí? Vuelve a hacer una contracción, reconfigura la información, es decir, reordena el sistema y vuelve a emanar a esa vasija de manera ordenada. Y entonces tenemos nuestro universo que tiene esa energía de base que está rota y después también una energía que está ordenada, que funciona, es un sistema. Más o menos hasta ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tikkun, ¿sí? Porque el tikkun tiene que ver justamente con esa fragmentación. Si se rompió de base, ¿sí? Y nosotros somos parte de esa creación y hay algo roto, tiene que ver con nosotros, nuestra responsabilidad es ser activos en el proceso creativo y ayudar a corregir eso que está roto. ¿Y qué quiere decir corregir eso que está roto? Revelar luz. Porque esas roturas lo que hicieron fue atrapar la luz que quiso entrar en ese primer momento, ¿sí? Y se quedaron como ahí ocultas esas chispas de luz. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es corregir. Entonces, vamos al Gilgul, la Neshama. ¿Cuál es la razón por la que el alma circula? Porque el alma lo que está haciendo todo el tiempo es tratando de refinarse, tratando de corregirse, se está haciendo esta rectificación. Primero en lo personal, o sea, el alma hace la rectificación en el uno, pero porque esa rectificación va a influir en la rectificación del todo, porque nosotros somos un pedacito de ese todo. Entonces, todo lo que el alma rectifica tiene como finalidad ayudar al tikkun, ¿sí? General. Pero para eso, entonces, hay que corregir un montón. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad o algo que corregir, vinimos a cumplir con nuestro pedazo y eso es lo que estamos haciendo, trabajar en eso. Y para la Kabbalah, y no para todas las líneas de la Kabbalah, hay diferentes opiniones, el alma rota. ¿Cuántas veces? Hay algunos que dicen 3 solamente, 7. ya estamos fácil, podría decir 7. Hay, vamos a ver en algún momento, un texto, me parece que sí está en el Zohar, no me acuerdo si es del Zohar o es del libro de Luria, que dice 1000. Yo he visto lo máximo 1000, pero porque 1000 ya se me hace muchísimo. Ahora, por lo general, no sé, aquí no vi las reacciones, por lo general siempre hay alguien que me dice, ay no, qué flojera, con una tenemos, porque cuando nos autoobservamos y sobre todo algunos de nuestros días en específico, como un día como hoy, por ejemplo, para mí, o sea, me queda claro que todos tenemos algo que corregir y ahí viene la idea de que corregimos según lo que nuestra alma está lista para poder corregir. Y los místicos dicen, y cuando no corrigió lo que tenía que corregir, viene el Zohar y dice, siempre que una persona fracasa en su propósito en este mundo, Dios bendito sea, le arranca de raíz y la vuelve a plantar una y otra vez. Fracasaste, o sea, quiere decir, otra vez lo mismo y no aprendiste, lo que va a pasar es que vas a regresar. Pero hay una cosa que él no te da conciencia de lo que no. Y eso es lo más difícil de entender porque entonces para mí tengo una sola vida. Yo no tengo conciencia de que si es mi octava, la 27, la 30.000, No. la 40.000. ¿Cierto? Entonces para mí empecé hoy. Y si yo sé que en la pasada vida tuve un error y tengo conciencia de que ese error no lo corregí, puedo decir, no debo hacer esto. Si yo tengo conciencia, voy a utilizar cero. Bueno, cero, las dos cero. cosas, de las dos formas puede funcionar. Es decir, el alma que sí sabe que le faltó algo de corregir, elige regresar para hacerlo, para seguir haciéndolo. El alma que no tiene conciencia de que algo todavía no corrigió, igual va a regresar. ¿Sí? Hasta que haga ese nivel, hasta que logre el nivel de la conciencia y aún habiéndolo logrado, siempre hay algo más que corregir. De hecho, es la voluntad del alma en regresar. Y lo que dicen es que cuando fíjense, esto es lindo y no es todavía nuestro tema hoy, pero bueno, por eso dije que no vamos a tener necesariamente un orden específico. Vente, Liora. Vengan, ahorita encontramos una más sillas. Ya no me quiero volver a poner sensible. Vamos. Respira. Nada de exhala. Sí. Sí, además no sé a quién tanta gente le pasaron el. Bueno. Obviamente la verdad.
Bebés hasta con flores te recibieron en este día. ¡Qué gran día! ¡Qué gran día! Puedes llorar, Daria, te permitimos llorar. Bueno. No. Perdón, ya nos distrajimos. Regresemos aquí. Entonces, voy a ir al árbol de la vida. Lo que explica la Kabbalah, lo que explica, entre otros, Isaac Luria, aunque no es el único, es que el lugar del nacimiento de las almas es aquí, No, en Binah. Binah es el útero de la lo creación. mismo, no. Este modelo, entonces, cuando hablé hace un momentito de esa energía que vuelve a emanar en el universo ordenada, ¿sí? Es esto. Esto sería la energía ordenada que está dentro de una vasija, de un cli, que tiene, ¿sí? Todas esas cascaritas, las clipot de ese primer proceso donde se rompió la vasija, ¿sí? Y nuestro universo es esto. Falta una cosa, con una luz que viene del infinito, ¿sí? La luz del infinito que está todo el tiempo emanando a la creación, ¿sí? Imagínense esta línea hasta allá. Entonces, el proceso general es que hay un útero, ¿sí? Y en el árbol de la vida, este es el espacio del Binah. Entonces, aquí es donde cada vez que un alma es cortada, como dice el Zohar, de este plano, ¿por qué? Porque todavía tiene algo que corregir. Lo que dicen es que el alma regresa aquí, a Binah, a la conciencia, ¿sí? Porque este es el área del alma intelectual, ¿sí? Entonces, el alma aquí sí sabe, aquí no sabe, pero aquí sí sabe. ¿Sí me explico con lo que decías? Entonces, el alma experimenta aquí, en Malhut. Esta es la dimensión. Nada más rectificar. Esta es la dimensión donde nosotros estamos. Esta es nuestra conciencia. Todo lo demás es el plano, ¿sí? De lo que está fuera de nuestra conciencia material, pero que es parte de nuestra estructura. En lo cosmogónico nosotros estamos aquí. Malhut es la fisicalidad, el plano material, este momento. Pero cuando salimos de aquí, que somos cortados de aquí, digamos que aquí se hace el corte. De hecho, letras, la letra Tav, ¿sí? Que es la última letra, que es la letra del sello final, está aquí. Aquí es donde se hace el corte, digamos, ¿sí? Y el alma retorna a Binah, a su útero universal. Ahí sí tiene el nivel de conciencia para saber qué es lo que necesita para volver a ingresar, ¿sí? A un cuerpo y entonces seguir corrigiendo, seguir haciendo ese proceso. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, hay gente con la que puede tener alguna experiencia y tiene un déjà vu? Y donde dice, oye, yo viví eso. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay diferentes opiniones. Hay quienes dicen que sí. El alma tiene una memoria. Si nos vamos al judaísmo tradicional, hay un midrash, famoso midrash, que dicen que cada vez que un alma llega a este mundo, antes de nacer, viene un ángel y le pone un dedo acá. Y se lo pone para que no recuerde las otras vidas. Porque no necesariamente recordarlas le es beneficioso para esta. Entonces, ¿qué es lo que dicen también? Que si hay algo que tienes que recordar, porque ya tu alma necesita recordarlo, lo vas a hacer. Y puede ser a través de esa sensación de ya haber estado en un lugar o ya haber tenido una experiencia y que lo puedes hacer consciente, puede ser a través de un sueño, puede ser a través de las regresiones, aunque ese es también otro momento, lo vamos a hablar a detalle, cuál es la opinión de muchos también sobre eso, porque lo que dicen es que tendría que ser de manera espontánea. Isaac Luria todo el tiempo plantea eso, que si tú vas a recordar algo de tu vida anterior, es porque tu alma está lista para hacerlo, porque lo necesita. Porque si tú recuerdas algo, si te metes a hacer regresiones o que alguien no te lleve voluntaria, o sea, sin no tu voluntad, pero que tú te pones en manos de alguien que te jala hacia esa posibilidad de ver otras vidas, pero tu vasija no está lista para hacerlo, en vez de ser algo positivo, ¿sí? Puede ser contraproducente, te puede perjudicar, ¿sí? Al proceso de corrección de tu alma. Entonces,
todo esto, dijimos desde el principio, es un acto de fe, ¿sí? Porque nadie tenemos una certeza de nada. Pero lo que sí es una realidad es que responde a una necesidad del alma, ¿sí? Y me voy a ir entonces a la Torá. Versículo 2. Perdón, que me quito los lentes entonces en vez de... Se supone que son para ver, pero depende del ángulo. Cuando Dios crea al segundo hombre, ¿sí? Hay una dama Rishon, ¿sí? En Bereshit 1 y después en Bereshit 2 vuelve a crear, aparentemente hay una segunda creación. ¿Y cómo dice el texto? ¿Alguien se acuerda cómo dice el texto? Que se crea este hombre, ¿no? Entonces Dios el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se volvió un ser viviente, ¿sí? Vaipach be'apav nishmat chaim vayehi Adam lenefesh chaya. ¿Por qué lo traigo? Porque quiero hablar del alma. Porque ¿qué es lo que circula? El alma. ¿Qué es el alma? ¿Por qué circula el alma? Porque el alma tiene que corregir. Es eso, es conciencia. ¿Qué es? ¿Qué es lo que dice la Torá? La Torá lo que dice es, Dios lo que hizo fue darle el aliento, ¿sí? A un ser que creó de la tierra y este ser lo que se vuelve es un nefesh haya, un ser viviente. La Torá no habla del alma del que hablamos, de la que estamos hablando nosotros. La Torá no habla de la conciencia, de que si está en Binah, de que si a dónde fue, que si sabe que tiene que corregir, ¿sí? La Torá lo único que dice es, somos un ser viviente que se nos insufló algo de lo divino, aire. Si lo leemos en el Pshat, aire, aliento, el aliento de Dios. Después necesitamos construir el concepto del alma. Necesitamos pensar que el alma es más que solamente un aliento, ¿sí? Que hace que un cuerpo respire y por lo tanto en la Torá, cuando la persona muere, la persona se muere. No hay una idea en la Torá, quiero nada más por eso que quede ahí, que diga que el alma circula por ningún lado. Podemos interpretar algunos pasajes del texto. Bienvenido. Podemos interpretar algunos pasajes del texto y visto desde la exégesis mística, como que sí, creo que todavía puede ser que quede una silla más. Todavía ya tiene cosas. Yo voy a tener que tomar una foto de esto. Y estamos listísimos para la foto, ¿eh? Sonríen, yo lo voy a tomar. Bueno, vamos a, mientras seguimos. Entonces, quiero, si hay, si no les pido, ¿sí? Y entonces quiero escucharlos en orden, por favor, sin gritar mucho, porque si no, entonces nos perdemos. ¿Qué es el alma? A ver, Aarón. Yo pensaría que es la conciencia. Ok, sí. Tiene a la mente, por ejemplo, los animales tienen alma, Ok. Tiene nada, no conciencia. ¿no? Ok, entonces el alma sí tiene que ver con la conciencia. Lo que podríamos decir es que hay una diferenciación entre los tipos de conciencia. O sea, hay una conciencia animal que incluso nosotros la tenemos. Si pensamos en los niveles del alma desde la Kabbalah es una sola alma, pero tiene diferentes niveles de conciencia. Y entonces el nivel de lo animal es el nivel de Nefesh. ¿Qué es lo que dice la Torá? Que fue entregado Nefesh, sí, que fue insuflado, ¿sí? A este Adam, a este ser de la tierra, el aliento y entonces se convirtió en un Nefesh Hayá, ¿sí? En un alma animal viva, si lo ponemos en ese lugar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, sí, entonces voy a aprovechar para explicar eso, ¿sí? Voy a usar el árbol. Todos los que son nuevos hoy, son nuevos en el tema de la Kabbalah, no se preocupen. Si por alguna razón llegaron, es porque tenían que llegar y su alma sabía que tenía que estar, por lo menos para este tema, porque es importante, ¿sí? Lo necesitaban. Así que confíen y si tienen alguna pregunta, hágala. Todas las preguntas son buenas preguntas.
esta alma te va a pedir algo. ¿Puedes retroceder un poco la vista? Entonces, perdón a los de allá, pero creo que esto ya se lo saben. Entonces, el alma. Según vimos, Nefesh. Podríamos quedarnos ahí. Pero resulta que en el judaísmo hablamos del alma y hablamos del alma con diferentes términos. Ahorita Marian dijo Neshama, por ejemplo, es uno de ellos. Hay otros. Los que ya saben cuáles son los otros. Entonces, vamos a entender cada uno de estos niveles. Según la Kabbalah, son Y hay dos más. cinco niveles, ¿sí? De conciencia. Vieja. El nivel animal, el nivel instintivo, ¿sí? Que es el que nos provoca a la supervivencia, el que está bien, anclado en la parte más instintiva de nuestro ser, que tiene que ver con lo que le llaman el cerebro reptiliano, ¿sí? Así, tal cual, es Nefesh. Si lo ponemos en el árbol de la vida, para también ubicar, está en el área de Malhut, que tiene que ver con lo físico, ¿sí? Es esa parte del alma. Ahorita regresamos un poquito a cada uno. Quiero ubicarlo aquí y vamos otra vez después. El siguiente nivel quiere decir que nosotros tenemos un nivel de conciencia en el que actuamos en cada uno de estos, ¿sí? Planos. Quiero que nos quede claro. Todo es el alma, pero nos relacionamos diferente con el universo, con el mundo, con el otro. Entonces hay cosas que nos relacionamos a nivel instintivo, ¿sí? Y corremos cuando hay un peligro o no, o nos paralizamos, lo que sea, puede ser las dos. Y después tenemos un área, que es el área más grande, ¿sí? Es decir, imagínense que esto es una persona. A lo mejor eso ayuda. ¿Sí? Y bueno, porque hoy es un buen día. Eso. Eso. Entonces, esta área, que estaría, si lo vemos como una persona, estaría relacionada con toda el área emocional, ¿sí? Le llamamos ruach. Todo lo que abarca nuestra área emocional. Somos seres emocionales por encima de cualquier cosa. Nos sentimos. Después, el siguiente nivel, la Neshama. ¿Dónde la ubicaríamos en el árbol de la vida? Aquí. Dale una pregunta. Ruach es viento. Sí. Aquí Susi dice que también aliento. Sí, también. ¿No sería como eso que Dios le... Podría, ¿No? podría, Como o que sea, dio al hombre emoción. puede ser, le dio emoción y lo hizo. Sí. Está bien, le buscaste un segundo nivel de... Después, no te quedaste en el chat. El chat lo que dice es que le insufló el aliento y si ese ser se volvió vivo, es porque entonces ese ser puede empezar a respirar. Tan sencillo como eso. Para que viva un coso creado de la tierra, creado de la Adama, necesita aire. Claro. ¿Sí? Entonces, según ese texto, este Adam del Bereshit 2 es un ser que respira. Y que tiene emociones. ¿Saben cómo se dice respiración en hebreo? No. Neshima. Neshima. Así que está asociado, sí, también con la idea del alma. Entonces, sí, también el alma tiene que ver con eso. Y podría estar relacionado entonces con el texto, lo que dice. Neshama. Neshama estaría ubicado aquí, ¿sí? En el árbol de la vida, y es el alma intelectual. Quiere decir que nos relacionamos con el mundo, con lo otro, a través de lo físico, a través de lo que sentimos, también a través de lo que pensamos. Es otro de nuestros vínculos con lo otro, el proceso mental. En proporción, Nefesh y Neshama son mucho menos, ¿sí? Claro. Que todo lo que tiene que ver con lo emocional del ser. Para que ahí lo tengamos presente. Somos seres emocionales. Sería uno de mis grandes maestros. Por encima de todo. Perdón que tuve tantito más pausa. Después, todavía hay otros dos niveles. Dos niveles más de conciencia del alma, según la Kabbalah. El nivel de Hayah, que estaría ubicado ahí, que refiere a sí, la voluntad de vida, sí, o sea, quiere decir que nosotros intrínsecamente, sí, queremos esta vida, queremos vivir, estamos, o sea, aquí hay algo que está en nosotros que es natural, sí, que está pro la vida, sí,
que tiene que ver, que es lo que además tiene que ver con la idea que nos plantea también la Kabbalah todo el tiempo de que para eso fuimos creados. O sea, Dios nos creó para que podamos disfrutar la vida, para que podamos aprender, según los místicos, ¿sí? En la vida y desarrollarnos en conciencia, o sea, ir creciendo en conciencia, ir viviendo con mayor plenitud. Vivir en conciencia es eso, es vivir mejor, aprender a vivir mejor. ¿Por qué? Porque nos dieron un universo, ¿sí? Para que nosotros lo podamos habitar y lo podamos disfrutar. Y contribuyamos a mejorarlo, o sea, corregirlo, o sea, hacer tikkun. Y por eso el alma, según el Zohar, según Isaac Luria, según algunos místicos, regresa y regresa una y otra vez. ¿Eh? Y tenemos la última dimensión que tiene que ver con la parte más elevada, que es el nivel de Yejidá. ¿Qué es Yejidá? Yejidá, la palabra es la unidad, es el aspecto del alma que está conectado al infinito, que está conectado a la conciencia del uno. Quiere decir que otra vez, naturalmente, aunque vivimos en la Bet o vivimos en la fragmentación, con la conciencia que estamos separados uno de otro, en el fondo, nuestra alma sabe que estamos conectados, que todo es uno. Esa parte está fuera de nuestro alcance, es algo otra vez que está simplemente ahí. ¿Dónde tendríamos que trabajar según lo que nos dicen? ¿Sí? ¿Dónde estamos desarrollándonos? ¿Y cuáles son los niveles que diría entonces la Kabbalah, que es donde vamos a estar corrigiendo? En Nefesh, en Ruach y en Neshama. Entonces, para la Kabbalah estamos continuamente corrigiendo en cada uno de estos niveles. ¡Ojo! Y muevan su mente para que entre. No sé, porque, acuérdense que nunca vemos las cosas en un solo plano. Sí. Nefesh tiene Nefesh de Nefesh, Ruach de Nefesh, Neshama de Nefesh. Es decir, dentro de cada una de estas estructuras hay también niveles. Entonces, lo que dice, por eso si lo multiplicamos o pensamos en que el universo es una fractalidad del creador, entonces estamos todo el tiempo corrigiendo pedacitos, ¿sí? De algo. Pero vale. Claro, bueno, cuando lo estás, y ya vimos, lo estás haciendo, si no lo estás haciendo, es decir, si no estás corrigiendo, si no estás haciendo este proceso de tikkun, de refinamiento del alma, de shayereo, vas a regresar. Lo que dicen es que las almas que ya lograron hacer el refinamiento en cada uno de los niveles, voluntariamente pueden elegir volver para ayudar. O sea, tu alma está corrigiendo, llega el último día, que está ya ubicado en su mapa, sale, teóricamente, ¿a dónde va? Al útero, ¿sí? Ahí, que está relacionado con la parte intelectual del alma, o sea, regresa a esa parte de su conciencia, vio que corrigió, vio que no corrigió, vuelve a elegir. ¿Qué elige? Elige la fecha, elige su nombre, elige los padres, porque todo eso también tiene que ver con la corrección. No tiene que ver con el tikkun. Hay algunos que, bueno, en la Kabbalah hay todo un desarrollo muy específico con el tema del tikkun en función de la fecha de nacimiento. Lo saben, ¿no? Hay algunos que deben de saber cuál es su tikkun según su fecha de nacimiento. Bueno, el siguiente tema no lo vamos a ver. Con los signos del zodiaco, exactamente. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con, sí, tiene que ver con tus. Así es. Y lo cual me lleva a decir una cosa más que también nos va a volar la cabeza, porque lo estoy leyendo. Lo voy a terminar un día de estos. Este es el libro de Isaac Luria, que escribió su alumno, Jaime Vital, sobre todo el tema de la circulación de las almas. Entonces aquí habla a detalle de cada
cómo es que se da el proceso de cada una de esos momentos y qué parte refina y cómo se regresa y a dónde se va y quién se suma y quién se... Complicado. Súper complicado, muy complicado. Complicado. Lo encontré hace unos meses, cuando estaba viviendo en Nueva York, con una traducción. Y dije, para algún día, y era para ahorita. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Porque, bueno, antes había leído sobre el libro, ¿no? Lo que opinan otros sobre el libro. Entonces, ahorita ya estoy shayereando yo, porque seguramente algo tengo que aprender. Y entonces ahí estoy leyendo muy despacito, porque sí habla muy detallado de cada una de estas fases que pasan por el alma. Pero lo que quería decir era que cuando Isaac Luria explica todo el proceso de cómo las almas van circulando, lo que dice es que las almas, todas son parte de el Adam Kadmon. El Adam Kadmon es como la conciencia primordial del ser. Cuando se creó el universo, Isaac Luria lo que usa es una metáfora de creación que tiene que ver con la idea de que se creó digamos, un gran hombre. Pero no es un hombre, ¿sí? Es una energía cósmica que abarca todo. Todos somos parte de ese Adam Kadmon. Y ese Adam Kadmon tiene cabeza, pies, 246 órganos. O sea, quiere decir, 200 pedacitos de energía. Entonces, lo que dice Isaac Luria es que cada uno de nosotros, claro, compartimos. O sea, quiere decir que habemos quienes estemos aquí que compartimos la misma raíz del alma, que venimos de esa misma parte del alma y vamos a tener que corregir, ¿sí? De lo que tiene que ver con esa parte de la corrección. Entonces, Pero que algunos ya venimos conectados desde antes. ¿Tienes tu socio? Sí, o sea, quiere decir que cada uno o sea, piensen, estamos corrigiendo en lo individual, Pero también en lo colectivo. pero estamos corrigiendo en lo colectivo. Y en lo individual también se vuelve una colectividad pequeña, porque si aquí estamos corrigiendo unos cuantos el brazo del Adam Kadmon, lo que sea que esto quiere decir, entonces tenemos una chamba que hacer juntos. Y parte de lo que dicen es que por eso uno se va encontrando con gente. Por eso es que, o sea, de manera más terrenal, es cuando la vibra del otro se Tu alma funciona. gemela. Hay gente con la que te empiezas a conectar. Hay gente. Lo que habría que observar es esas conexiones cuando te das cuenta que tienen una intención de una conexión mayor. O sea, que hay algo mucho más grande en esa unión. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un primo que está aquí hoy. ¿Qué pase? ¿Qué pase? Pero lo voy a decir porque sí creo, porque estoy convencida de eso. Pero no lo sabíamos, lo supimos un día. Yo ya estudiaba Kabbalah. Él ya tenía 1000 años estudiando Kabbalah. Y sí, 1000, él tenía... Exacto. Él tenía más tiempo que yo estudiando Kabbalah, 100%. Y no es por edad ni nada. La vida, ¿sí? El camino de la vida. Y un día, cuando yo empecé a estudiar Kabbalah, yo ya tenía mucho tiempo estudiando, estaba tomando un curso de las letras, justamente. Y la señora que nos daba el curso nos vendía unas letras para colgarnos. Eran unas letras de este tamaño. Y yo dije, yo no voy a colgar eso. Alguien tiene que haber en México que haga letras en hebreo. Y entonces lo puse, creo que en Facebook. Creo que lo puse en Facebook literal. ¿Alguien sabe? ¿Y quién me contesta? El hermano de Miki. Y me dice, mi hermano, háblale a mi hermano. Yo tenía más contacto con su hermano que con Miguel. Entonces, le hablo a Miguel y en ese momento empezamos a darnos cuenta que sí, creo que además de ser parientes, hemos estudiado muchos años juntos Kabbalah, tuve suerte de ser su alumna varios años, y es parte de ese, o sea, creo que tiene que ver con eso, ¿entiendes? O sea, eso que tiene que ver con algo de esa raíz de alma, que además sí estamos emparentados, pero creo que es mucho más, y por eso seguimos encontrándonos y encontrándonos, ¿no? Y seguimos intercambiando. Entonces, seguramente tendrán a alguien que les viene a la mente, con el que ya se ubicaron, ¿sí? Por ahí en eso. Y sí nos dice Sakura, pero imagínense lo que también, que no perdamos esta idea, porque regresaremos de ese Adam Kadmon y esos pedacitos, ¿sí? Esos 248 creo que son, 248 órganos, o sea, energías
que se tienen que corregir, ¿sí? De ese Adam Kadmon que fue lo que se fragmentó, ¿sí? Que es lo que nos va a permitir eventualmente lograr la corrección. ¿Sí? Pero bueno, tenemos mucho que hacer y si cada uno de nosotros está de pronto corrigiendo nefesh de nefesh, pero vamos a regresar al alma, ok, dijiste, es conciencia. Como tu conexión divina, ¿no? ¿Qué es? Tu conexión Tu conexión divina, ok, me parece muy bien. ¿Qué más? Un préstamo, ok, un préstamo de Dios. Voy a expresar. Sí, adelante. Mucho escucho de los rabinos que aquellos bebés que vienen al mundo y se van temprano, 3 años o 1 año, o lo que sea, vienen por alguna razón. La razón que cumplen y luego se van. ¿Y qué me dices sobre eso? Ok, cuando empezamos a hablar, sí dije que uno de los temas que más nos confronta como seres humanos es la muerte y son temas súper delicados. En su momento llegaremos a hablar de estas cosas, porque la teoría diría que sí. La teoría diría, según esto, que un alma viene a este mundo, cumple con lo que tenía que cumplir, o sea, corrige lo que tenía que corregir y esa corrección puede ser de unas horas, ¿sí? O de 100 años. Es que a través de esa corrección también está enseñando, porque si además otra vez pensamos en que somos almas que estamos conectadas y estamos todos trabajando para una finalidad, entonces claro que estamos aprendiendo unos de otros, no estamos aquí nada más así, sino estamos intercambiando, es parte de la corrección, es parte de lo que tenemos que tener conciencia, que sí lo que hacemos también influye en el otro. Aunque el Ilmod y el Elamed, aunque solamente, aunque a lo mejor un alma tan pequeñita no lo tiene, el alma lo sabe y por eso viene, y por eso viene lo que tiene que estar. Y es un tema complejo, por eso digo, en la teoría sí, pero esto tú no lo puedes decírselo, ¿sí? A alguien que está pasando por una situación así o que pasa, o sea, hay que saber separar y hay que saber ubicar, ¿sí? Estos temas y por eso, lo dije al principio, es un tema polémico, es un tema complejo, es un tema que nos obliga a romper la cabeza, ¿sí? A abrirla, ¿sí? Y hacer espacio. Y después cada quien tendrá que acomodar en donde le da sentido. ¿Sí? O sea, porque a todos nos confronta con lo propio, ¿sí? Con nuestras propias muertes, ¿sí? Y con lo que tenemos, ¿sí? Lo que nos ha tocado vivir, y ahí es donde está la oportunidad, ¿sí? ¿Qué más es el alma? Un préstamo por acá dijeron, Energía. es energía, ¿ok? ¿Qué La más? esencia de cada quien. ¿Ok? La esencia, bien. ¿Alguien más quiere decir algo? El soplo divino podría ser un ser, tu ser, ¿ok? Tu ser, tú sí, El cuerpo es tu cuerpo. y, ok. ¿Y qué es el ser? El alma. Entonces, vamos de un lado para el otro. Por ejemplo, el rabino Lightman dice, el alma es un punto, una parte de la energía divina que se manifiesta en el proceso creativo. Donde decimos que tenemos un punto, ¿sí? Y que se activa cuando empezamos a estudiar, ¿sí? Algo que el alma necesita estudiar, específicamente Kabbalah, dicen obvio, y entonces uno regresa y regresa. Yo creo que sí tiene que ver con lo divino, porque por ejemplo, cuando hablas de un asesino, dicen es un desalmado, ¿no? Ok, Tiene presencia de Dios. sí, ok. ¿Hay alguna idea? Por ahí me acuerdo ahorita que lo dices, haber escuchado, yo creo que a Mario, porque cuando si retomo mis apuntes y todas esas cosas, que es difícil, que usamos el término, ¿sí? Porque nosotros necesitamos ubicar a una persona que hace el mal, ¿sí? Como diferente al resto. O sea, lo tenemos que ubicar en una categoría porque no hay otra forma de explicarlo. Pero lo que dirían los místicos es que todos tenemos alma. El tema es el nivel de conciencia que tiene el alma. Y lo que viene a generar en este mundo. ¿Por qué? Porque también se aprende del nivel de las sombras. Hay almas que vienen directamente a trabajar en las clipot, o sea, en las partes más oscuras. ¿Sí? Entonces, esas almas parecería que tienen que hacer un trabajo mayor para que no sé si esto nos dé paz o no nos dé paz, porque todo es relativo. Dice Isaac Luria que esas almas que
están activas en la parte más oscura, ¿sí? Que están activas en las clipos, solamente tienen 3 oportunidades de corregir. Solamente 3. Y si no, se destruyen. Destruyen completo. ¿Cuál es la idea de esta destrucción? Lo cual alguien podría decir, ¿por qué si son almas que están trabajando en la oscuridad? ¿Cuál sería el beneficio de que se destruyan? O sea, ¿cuál sería el castigo? Bueno, No rotar. técnicamente sí, claro, porque si nosotros fuimos dados la vida, entonces ya no tener la oportunidad de vida es entonces, ¿sí? Un desmerecimiento de lo que naturalmente, ¿sí? Nos fue dado. ¿Por qué? Porque la gente que está en ese nivel de conciencia, dirían, no lo merece. Entonces tienen 3 oportunidades. Y si no, el alma queda desactivada, ¿sí? Literalmente se desactiva, o sea, ¿sí? Esa alma deja de existir, ¿sí? Deja de existir. ¿Cuáles son las 3 vidas? Tiene 3 vidas, o sea, sí, 3 vueltas. Tiene 3 vueltas para corregir. Pero, ¿qué es trabajar en la oscuridad? ¿Qué quiere decir eso? Porque tú estamos en la oscuridad. Estaríamos hablando de el mal por el mal, que ese sería otro de nuestros temas para otro de nuestros cursos, hablar del mal en la Kabbalah y otro va a ser hablar del amor también, porque tenemos que hablar siempre de todas las fuerzas. Entonces, el mal por el mal, ¿sí? Cuando hay que se considera como, otra vez, si entramos en el tema de la Kabbalah, hay diferentes niveles del mal y el mal por el mal sería ya el nivel más bajo. Alguien que hace daño simplemente porque hace daño, por el gusto de hacer daño, que es más gusto, así decimos, por el gusto. Sí. Pero es como Martín. algo que signa a Dios, de decir, porque también necesitas esa parte Bueno, para que se cumpla una limpieza y ahí tienes Sitter, la Shoah, claro, o sea, por sí, supuesto, claro, tiene que una estar, consecuencia. porque ya vimos que está de origen. No, pero rompe O sea, el principio de que vienes con la conciencia de bien y el mal. No te mandan malo. Tú eliges ser Por eso, malo o ser bueno. de- No te mandan mal. De origen hay una fracturación en el sistema. Esa fractura, ese rompimiento del origen de las vasijas que se rompieron, generó lo que llamamos la clipa, que sería, digamos, todo lo que tiene que ver con las sombras, con la parte oscura. ¿Está en el sistema? Sí, sí o sí. Cuando estás trabajando en ese refinamiento del alma, diría los místicos, diría Isaac Luria, cumpliendo mitzvot, no se queden, aquí somos una clase mucho más abierta que solamente entender el concepto mitzvot así chiquito, ¿sí? O sea, muy, muy cerrado, sino hacer buenas acciones, ¿sí? Actuar como un mensch, ¿sí? En la vida. O sea, si esa parte también cumples con las mitzvot, obviamente tenemos que entender que el panorama general donde se desarrolla la Kabbalah tiene que ver también con eso, ¿sí? Ese es el judaísmo, ¿sí? De origen, ¿sí? Cumplimos mitzvot, elevamos, rompemos cascaritas y elevamos luz. Pero hay gente que está peleando con la sombra, o si no peleando, activo en esa sombra. Creando O más por eso, sombra. si tú, Pelean por la- de hecho, Creando más sombra, de hecho, más oscuridad. dándole fuerza a la sombra, porque la sombra ya está, lo que hacen es darle más fuerza. Y eso nos pasa a todos. Sí. O sea, si estamos hablando de corregir el alma, cuando sabes que hay algo que no tendrías que estar haciendo, sin embargo, lo haces, lo que estás haciendo es dándole fuerza a tu propia sombra. Estás dando el poder, ¿sí? A tu Satán. Pero eso es tu El Satán, es tu elección. No estamos hablando, en general es selectivo. Es selectivo en el nivel de conciencia en el que estás. Entonces ahí te está diciendo tu sistema. ¿Dónde está tu nivel de conciencia? Porque estás ahí. Ahí si por alguna razón estás estudiando Kabbalah, entonces a lo mejor te va a empezar a sentir que te jala algo, ¿sí? El pelo, ¿sí? Porque tú sabes que estás haciendo algo por elección y tú, si tienes la capacidad de decir, ya lo vi, ahí otra, entonces, ¿qué lograste? Subir, ¿sí? Le diste un brillito a esa sombra. Pero si te quedas, ¿sí? Ahí, es porque tu nivel de conciencia no ha logrado pasar de ese nivel y vas a seguir trabajando ahí. ¿Y qué va a pasar? Ya dijimos, si no logras elevarte de ese nivel, vas a volver a regresar y te vas a volver a confrontar con ello. O sea, Perdón, sí, Dalia. sí, El que hace mal sin darse cuenta, bueno,
Vamos a pensar que a veces hacemos un mal sin querer. El tema sería en rectificar ahí también, reconocerlo. No, O sea, sin si tú- darte cuenta. Por eso, pero en algún momento te vas a dar cuenta, porque el mismo universo te va a decir que lo acabas. O sea, si fue hacia alguien, o sea, fue hacia ¿sí? una situación, en algún momento casi seguro que te vas a dar cuenta que generaste algo negativo que no era tu intención. Y ¿Sabes ahí, qué me recuerda? La frase que dijo Hannah Arendt en el juicio de Eichmann ajá, acerca del mal, dijo la banalidad del mal. ok, bueno, Me llamó mucho la atención esa bueno, frase. porque el mal es el mal por el mal. ¿Sí? O sea, hay una parte activa del mal naturalmente y si le damos espacio, toma poder. Letras. ¿Cuál es la letra que nos dice que hay? ¿Sí? ¿Qué? Ya vimos por qué la letra Kuf, porque es la única que baja. En las letras hebreas, todas están en el renglón. La Lamed es la única que sale hacia arriba y la Kuf, sin contar las letras Sofit, es la única que cae abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? El reconocimiento de que existe la fuerza de las sombras, lo ponemos abajo, pero como es arriba es abajo, está en todos lados, ¿sí? ¿No? Ahí tenemos que otra vez romper. Bueno, está en todo, o sea, está en todo, si empieza en la mente, si también... Y ahí está, el libre albedrío, tú eliges, y si fue sin querer, te digo, yo creo que el universo te da la oportunidad de darte cuenta que te equivocaste y ver cómo lo corriges. Pero por condición existe, por lo tanto, también existe para que nosotros podamos elegirlo, hablamos. O sea, el hecho de que sepamos que existe la sombra es lo que nos da la oportunidad de elegir la luz. Y estamos en eso, en esa lucha todo el tiempo, estamos en ese infinito, yendo y viniendo todo el tiempo. ¿Sí? ¿Qué tendría que conquistarse, según los místicos? Centro. El pilar del medio. ¿Sí? El camino del cabalista, dicen, es el camino del medio. Es el reconocimiento de ambas, pero cómo logras integrarlas. Y eso es parte del tikkun, eso es parte del refinamiento. ¿Qué dicen los místicos? Que cada alma va a regresar, ya dijimos, en alguno de estos niveles. Entonces, hay en alguna circulación que vas a venir a corregir la parte de Nefesh, que es lo físico, tu relación con lo físico. Yo creo que todos tenemos algo que estamos trabajando con lo físico, ¿sí? Mayor medida. Bueno, esto nos abre, ¿no? A la idea de, ok, entonces tengo la posibilidad de corregirlo, ¿sí? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo reconfiguro la energía, ¿sí? ¿Qué es lo que me está afectando en el plano físico, ¿sí? Para de ahí elevar la luz, para de ahí sacar la luz. Pero vamos a un principio. Cuando arrancan las almas, tan bonitas todas, limpias. ¿Por qué unas tienen esa capacidad de elección hacia lo negativo? Luz, sombra, llámalo como quieras. O sea, que arrancan igual, a ti te dan más capacidad no estás empezando parejo, porque estás empezando con capacidades diferentes. En algún momento, no me acuerdo si es también Jaime Vital o quién es, creo que sí es Jaime Vital y debe estar aquí entonces en este libro, dicen que hasta cierto momento en la historia todavía hubo almas nuevas, algunas almas nuevas, pero sí que que hay una cantidad de almas que ya son viejas y que son esas almas viejas que de origen tienen un nivel de conciencia, sí, pero que saben que tiene, pero acuérdate, todo es fractalidad del sistema original. El sistema original tiene una fragmentación. Hay pureza, sí, pero también hay potencial de la sombra. Cuando el alma encarna, rota y entra a un cuerpo, entonces empieza a experimentar el proceso de la elección entre el bien y el mal. Y ahí es donde se empieza, ¿sí? Así es. A veces a purificar, o sea, empieza a revelar más luz, porque es un alma que tiene ese nivel de conciencia, ¿sí? Más puro, y también a regarla más, ¿sí? Y empezar con sus 1000 vueltas, ¿sí? Yo leí yo leí en un libro que se llama El poder de tu alma, Ajá. que dice que esas almas vienen en servicio a los demás. Las almas, las más O sea, elevadas. las más oscuras.
Ok. como para enseñarle a los demás algo que no deben de hacer. Bueno, Las- por eso es lo que decía, es lo que decía Martín, es lo que decía. Sí, Martín es lo que decía, que esas almas vienen aquí porque, ¿no? Hay una tarea por parte de esas almas también, por eso lo dijimos, lo que pasa es que tienen 3 oportunidades para enseñar algo de eso. Nos tendrían que haber enseñado algo ya de la humanidad. Cuando hemos visto esos terrores, chicos por allá, Creo que eso por lo que me llega es en sí, yo no consigo la maldad per se, ¿ok? Lo consigo como un ejemplo de comparación y como que son esos tres oportunidades del alma de poder enseñarles a las otras y después se desactivan para no caer en un proceso de estar atrapadas en esa oscuridad o en esa falta de luz. De hecho, el ángel, es una interpretación, ¿ok? Suena lógico. ¿Sí? Haz de cuenta, el ángel de más luz, Lucifer, no lo estoy invocando. Pero Lucifer es el de la gran luz. ¿Qué hace? Él se sacrifica y se baja y se convierte en lo que no es, para darle la oportunidad a las otras almas para tener la dualidad, para que pueda aprender. Lo pongo como que no hay que entender que el mal es mal. no, de hecho, O sea, en mi forma bueno, de ok, sentir. sí, podemos pensar que el mal no es mal si pensamos que la sombra simplemente es otra forma de la luz, lo acomodamos ahí y es parte de lo que el sistema existe para que nosotros podamos hacer ese proceso de refinamiento. ¿Qué quiere decir eso? Para que podamos ser copartícipes en el proceso creativo, porque si no seríamos, ¿quién decía hace rato? Unos, ¿cómo se llama? Títeres, exacto, pero aquí no es una palabra. Robot. Robots, exacto, ¿no serán robots o algo así? Ah, ok, exacto, seríamos unos robots, ¿no? Como el golem, famoso, ¿sí? ¿Qué era el golem? Pues una... Un gran, Era un robot. un gran robot, nuestro Frankenstein, ¿sí? Ujú. Un robot judío, o sea, sí. Entonces, fue creado como protector, como ayudante del rabino del Maharal de Praga, pero ¿qué pasó con la historia del golem? Se salió de control Sí. y empieza a pensar por sí solo y empieza a tomar control y empieza a destruir. Y es otra vez la metáfora de que cuando le damos espacio, ¿sí? a esa sombra para que tome el mayor lugar en el sistema, lo más probable es que entonces el sistema se empieza a desequilibrar, se sale de control y empieza a estar el caos. Bueno, para los que están cuando los que vienen, que esperemos que alguno de los que mencionaste por ahí ya haya pasado por sus 3 y se haya desintegrado, pero bueno, Las almas ya ¿sí? se desintegran Vamos a darle chance. completamente. Una de esas oportunidades es tanto el daño que puede hacer. Ya no te voy a seguir dando la oportunidad que hagas daño. Si no corregiste en 3 ocasiones, ya no te permito que sigas haciendo daño. Bueno, O sea, pero igual otra alma va a llegar bueno, pero y va a estar activa en la sombra porque es parte del sistema. O sea, es lo que estamos entendiendo todo el tiempo. Tú también lo dijiste. Desde el principio, desde el origen, Dios creó este universo y alguien por ahí siempre piensa, y dice, entonces lo creó con un glitch, ¿sí? Con un error en el sistema. Bueno, la Cábala dice, no es un error. Fue creado así con un propósito para que nosotros, otra vez, seamos proactivos en el sistema. Quiere decir que si nosotros fuimos creados como un ser vivo, ¿sí? que se le insufló el aire, pero que resulta que también tiene un aspecto divino, bueno, eso tiene que estar todo el tiempo en un proceso de activo para que se vuelva co-creador con Dios. Siempre Dios como el uno, ¿sí? Pero es lo que nos hace querer buscar algo más en la vida, no estar sentados ahí esperando que nada más todo nos caiga, que sería una clipa, o sea, estar solamente en el estado de recibir, ¿sí? Dicen los místicos, justamente la Kabbalah lo plantea como que eso es justamente en lo que estamos mal, que estamos tan acostumbrados a que se nos dio, que lo damos por hecho todo.
Y entonces, ¿qué pasa? Ah, entonces puso la sombra para que no se nos olvide que tenemos que, sí, shayerear. ¿Alguien quiere explicar el término de shayerear para los que son nuevos en esta? Dijiste. Déjame preguntarte Antes del shayereo. Con el, o sea, una pregunta de vida práctica. Sí. O sea, con la exponencialidad de nacimientos en la tierra contra cada día la muerte es más lejana por la medicina y por todo, ¿cómo alcanzan las almas en las nuevas vidas? Se fragmentan. Claro, esto no lo dije a lo mejor desde el principio. ¿Qué es lo que va pasando mientras no logremos corregir? Lo que seguimos es replicando el sistema. Y el sistema que vimos que pasa, ¿sí? Se fragmentó de origen. Entonces se van partiendo en más pedacitos. Y lo que tendríamos que recordar es que la idea es que nos volvamos a juntar todos. Entonces, En uno. se duplican las felicidades. Son pedacitos de. Sí, es un pedacito de. Sí, o sea, quiere decir que tú compartes un pedacito de alma con alguien más. De hecho, vamos a entrar después en toda la idea de lo que Isaac Luria explica. Y sí, Isaac Luria, sí, o sea, vuela a decir que aquí de repente, algunos de aquí podemos tener más de un alma. Sí, o sea que puede haber, dice que puede haber, creo que lo leí ayer, no sé si decía, creo que hasta cuatro almas en un mismo cuerpo. 4 pedazos. 4 pedacitos de alma que están ayudando, ¿sí? O sea, que están trabajando en una parte de la corrección de un nivel que tiene que corregirse, o sea, ¿sí? Del código general, y entonces se pueden juntar en un mismo cuerpo pedacitos de hasta 4 veces. No vamos a ir todavía porque entonces ya vamos por el principio. Pero sí, no, Perdónale. lo que es interesante, por ejemplo, otra cosa de cómo esto desde el punto de vista jasídico, del alma, tiene que ver con cómo vamos adquiriendo el nivel del alma. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando nacemos, no nacemos con todos estos niveles de conciencia activos, sino que se van activando conforme vamos creciendo. Sí, ¿tenías una pregunta, Mordejai? Sí, Dalia. Y al malo que le va bien, ¿es alguien que regresó a corregir? De esas 3 Ay. oportunidades que dices, O sea, sí, o sea, son esas preguntas que, bueno, que si al malo que le va bien, es porque es un malo que ya vino, o sea, que ya está como, subió su nivel de conciencia y a lo mejor viene, o sea, ya viene un poquito mejorado. Podría ser que tiene suerte nada más y que igual el mal igual lo está haciendo. Bueno, sí, eso también lo veremos. Pero ¿qué quiere decir que lo Sí, bueno, O sea, que tiene no, dinero, sí, que por ejemplo, sí, sí, o porque, sea, bueno, porque si hay gente que hace Que mal, tiene dinero, que o tiene sea, todo. Y dices, yo no los sé de las drogas, cómo tiene todo, tiene una por ejemplo, sin caridad, los sin narcos, por humildad. ejemplo, los narcos. Pero está que No, bueno, o sea, todos, claro, por eso digo, todo es cuestionable, porque si estamos, o sea, por eso dije, es un tema, sí, Pero nadie nos graba. está grabando. oye, y al bueno que le va bien, entonces Voy, no es que sea tan entonces bueno. déjame explicar, ¿cómo dice? Esto viene de fuentes jasídicas, la idea de que, y esto también en otras tradiciones espirituales se habla de esto también, ya vimos lo que dice la Torá. La Torá lo único que dice del alma es Dios la insufló en Adán y este Adán se convirtió en Nefesh Hayá, un ser vivo, o sea, Hayá, la voluntad de vivir está. Nefesh, ¿sí? Es un ser animal, ¿sí? Instintivo que vive. Pero este ser resulta que cuando habla, nombra las cosas y las crea. Entonces, sí, podríamos leer un segundo nivel después del Pshat, que claro, este aliento de Dios, alguien dijo acá, es lo divino de Dios que está en nosotros, no sé quién lo dijo. ¿Sí? Esa parte de la divinidad que es parte de lo que somos. ¿Somos cuerpo? Sí. ¿En el cuerpo existe un aspecto del alma? Sí. ¿Por eso hay que cuidar el cuerpo? ¿Sí? ¿Hay que corregir el cuerpo? Sí. ¿Hay un aspecto del alma en el ruach, en el alma?
¿sí? Y hay que trabajar continuamente nuestras emociones. Hay que estar, sí, ojo, esto también lo dice la psicología hoy, hay que sentir lo que uno siente. Y si uno siente dolor, uno tiene que validar el dolor, ¿sí? ¿Cierto? Terapeutas, psicólogos, ¿sí? O sea, tienes que sentirlo. ¿Sí? Ya vimos por qué. Porque si no lo vives, si no lo sientes, lo vas reprimiendo, lo empiezas a guardar y otra vez vuelves a desequilibrar el sistema. Entonces, algo no estás refinando, algo no estás rectificando, ¿ok? Pero entonces, lo mismo en el alma intelectual, ¿sí? O sea, quiere decir que son aspectos que están activos. Ahora, ¿qué dice el pensamiento jasídico? Que no entran todos al mismo tiempo. Entonces, dice, lo único que tenemos cuando nacemos es nefesh. O sea, en otras tradiciones orientales dicen que de hecho es como un puntito abajo del ombligo, ahí, que ahí es como donde está presente esa parte de la energía, de lo que llamamos alma instintiva, que nace, digamos que ya nace cuando naces, ¿ok? Después, el ruaj. Quiero que lo escuchen, esto viene en el momento jasídico. Cuando empiezas a sobrepasar las compulsiones, los impulsos, o sea, cuando logras empezar a controlar, tener el dominio sobre tus impulsos, entonces se te otorga el ruaj. Sí. ¿Cuánto nos falta? Exacto, lo que decía. O sea, no pasa así como tan rápido, ¿no? Quiere decir, ahora, yo lo pienso un poquito más, o sea, que siempre esta es como una idea y siempre como ampliarlo, ¿no? Yo creo que habla de lo que estábamos diciendo, tú vas afinándote en la forma en la que te relacionas con tus emociones. Permission to be human, en algún momento te niegas una emoción y en algún momento, llega un momento en que maduras y dices, hoy me duele, hoy lloro. ¿Sí? Hoy me duele. La madurez vendrá en decir, ¿cuántos días voy a llorar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le voy a dar a eso antes de saber que tengo que ir a lo que sigue, que no me puedo quedar ahí? Es parte, yo creo que de este refinamiento que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? O sea, tú vas corrigiendo, vas haciendo este trabajo, ¿sí? Personal, ¿sí? Y entonces luego dice, el tercero, cuando la persona logra controlar y aprender a hacer la maestría de sus emociones, como el enojo, o sea, cuando ya una cosa es el impulso primero, o sea, el impulso por las cosas, como esta parte de no detenerte y actuar. Entonces, ahí estás trabajando, según esto, el nivel del ruaj. Pero cuando ya lograste asumir, y ya hiciste ese otro paso y dijiste 3 días y a lo que sigue, entonces se te otorga la neshama. Ya se activa la neshama, el último nivel. ¿Dice especialmente de los enojos? Sí, específicamente habla como de emociones que tienen que ver con, que antes habla de los impulsos. Y después dice, un paso más es que logras, porque el impulso está relacionado también con la emoción, que es el ruach. Pero después logras, Eiseu Gibor, Akobeshet Itzro, ¿sí? Dice el Pirkei Avot, ¿quién es el fuerte? El que domina sus impulsos. Instintos e impulsos lo traducen indistintamente, la máxima es la misma. ¿Quién es el fuerte? Ese. Y aquí dirías que cuando ya lograste, yo creo que si lo pensamos es, lograste integrarte, ¿sí? Como un ser completo, estás consciente de tu ser físico, ¿no? Estás en control dentro de lo que puedes controlar de tu ser físico, estás asumiendo tu ser emocional y estás desarrollando, ¿sí? Tu nivel de conciencia intelectual. Sí, pero hay un nivel diferente porque ese enojo, ese ego, hay que entender qué es defender, porque parte de tu enojo es una defensa. Bueno, si estás defendiendo, está enraizado en Nefesh. Y porque tú te puedes, o sea, de ahí me da cachetada, pues yo voy a defenderme del siguiente golpe. Bueno. La autora dice, si viene a un una espada, párate y mátalo, no te pongas en la cabeza. O defender una injusticia. Sí, también es parte de esa... Pero son, como aquí serían cosas diferentes. Si tú vienes
Y Cuando- enojo, Ok, rabia, por eso, que eso- pero otra vez es lo mismo. Si tú estás haciendo todo el tiempo un proceso de autoconocimiento, o sea, regresando a la idea de que estamos circulando porque estamos refinando el alma en cualquiera de estos niveles, entonces cuando tú sabes que tu instinto te pide defenderte de algo y reaccionas, también después tendrás el trabajo de ver cómo eso lo sanas, ¿sí me entiendes? O sea, porque Ujú. si en el momento en que te defendiste físicamente, respondes físicamente, lo que va a generar después es algo negativo, si tú tienes un nivel de conciencia, lo vas a trabajar, y vas a lograr hacer el proceso, ¿no?, de reconstrucción de ese momento. Y ahí es otra vez donde entra el proceso de refinamiento del alma. Si lo dejas como está, también está bien. El alma ahí también está aprendiendo algo. Si decides dejarlo ahí, por ejemplo, pedir perdón. Pedir perdón es una de las cosas más difíciles de hacer. Y habla de un proceso de rectificación del alma muy elevado. No es fácil ni reconocerlo. Pero cuando lo haces de manera genuina. Cuando, claro, estamos hablando siempre cuando sabemos cuando viene de ahí, ¿sí? En el judaísmo, la idea de teshuvah, ¿sí? Por ejemplo, también que tiene que ver, perdón, alguien se le levantó ahí y no sé cómo quitarlo, no sé cómo ponerlo en mute. No tengo idea. La teshuvah es como si quieren poner en mute por allá porque se oye, ya lo hice, ya lo hice. Gracias, Vicky. Teshuvah quiere decir el regreso, teshuv quiere decir regreso al hey. Entonces, cuando tú te das cuenta que estás transgrediendo, que estás generando, ¿sí?, estás abriéndole el campo a la sombra, tú tienes una oportunidad, ¿no?, de reconectarte a Dios, o sea, volver a la conciencia de la unidad, de entender que todo lo que haces sí impacta en los demás. Eso es una forma de teshuvah. La teshuvah, la otra, la de cuando la gente está fuera ¿no?, se aleja del judaísmo y regresa al judaísmo de lleno, eso es una interpretación también, o sea, el concepto vendría siendo como el mismo, pero visto como desde la idea ¿no?, de la tradición de regresas a tu raíz, pero bueno, de estar lejos a volverte, ¿no?, como observante y entrarte José de Chubá y a regresar a esto. Pero el término lo que representa es regresar a la conciencia de la Hey, regresar a la conciencia de Dios, que es si tú estás generando una situación, ¿sí?, que fragmenta, lo que tendrías que hacer es retornar a la unidad. Hace unos meses conocí a una psicóloga que ella tiene una técnica de exponer a sus pacientes a los traumas. Ok. O sea, pero es como controlado al trauma, tratando de dar eso, de sanar, Ajá. ¿no? Entonces, o sea, esto que me dices es, o sea, el alma regresa para volver a exponerse a ese... Si no lo ha aprendido, si es algo que todavía, si pueden mutearse por allá las de la las que están en el Zoom, sigo oyendo una vocecita. Exactamente es parte del tema. Cuando tú estás corrigiendo, según la descripción de lo que vimos, el alma se desarrolla durante toda su vida y todas las vidas. Quiere decir que cada vez seguimos corrigiendo en un nivel y eso viene a través de algo que vamos a repetir. O sea, repetimos el tipo de experiencia. Y lo decimos, ¿no? Decimos, ¿cómo volví a caer en lo mismo? No lo decimos todo el tiempo. Por lo menos más de una vez en la vida nos ha pasado que circulamos dentro de nuestra propia vida en una misma situación que nos puede sacar de nuestro centro, pero porque tiene un aprendizaje esperando ahí a ser aprendido y estamos enclipados. O sea, estamos velados, no estamos pudiendo ver lo que está ahí de aprendizaje. Entonces, tendríamos que ir más adentro, tendríamos que ir más profundo. Y por eso tenemos que tocar esos lugares donde más nos duelen. Cuando logras
entrar ahí y abrir ese lugar y el alma logra conectarse con lo que tiene que corregir, probablemente eso ya no va a volver a venir igual. Ahora, les digo esto para que no se asusten, pero así es. Dicen, ahí en algunas líneas de la Kabbalah dicen, bueno, la gente que también eleva más su nivel de conciencia, también viene a vivir experiencias más fuertes, porque es parte de lo que viene a ser para revelar una luz más potente en el sistema. ¿Sí? Dalia. Por eso hay almas que regresan voluntariamente a una, o sea, ya habiendo llegado a un nivel tan alto, van a regresar, y dice Isaac Luria, y sí puede que ser que van a regresar a un cuerpo que sufre. ¿Por qué? Porque saben que tienen una misión y que regresar a ese cuerpo tiene que ver con algo mucho más grande, y lo van a hacer por elección. A estas almas muy elevadas le llaman Ibur. Así como a las negativas le llaman Dibuk, que lo vamos a ver también todavía. Famosa idea del Dibuk, que es la energía negativa que se apodera como de almas y lo que hace es jalar hacia las sombras, activar más las clipot, ¿sí? Pero almas que se pegan en los cuerpos. ¿Y el Ibur es por abajo? El Ibur es el almas que ya subieron, o sea, al nivel más elevado y eligen venir Más allá del de que se pasó, de que ya pasaron como el nivel de pasar. Dalia, ¿Eh? Sí, a ver. pregunta. Ibur. Ajá, la palabra Ibur. I-B-U-R. Sí. Esas son las almas muy elevadas en conciencia que eligen regresar. encarnar, circular y encarnar por sí solas, porque vienen a ayudar, ¿sí? A cumplir con algo que es mucho más grande. ¿Alguien más tenía una pregunta por ahí? Martín. Yo, Voy. Respecto a esto. Bueno, yo he estado leyendo las clases de Diego, ¿no? Ajá. Y me pareció fascinante lo que escribe este hombre. De hecho, compré un par de libros. Y me llama muchísimo la atención cómo interpreta Luzzatto el alma, ¿no? Y esta Bueno, conexión. compártelo, porque Luzzatto sí es un cabalista, pero también es un representante del movimiento Musar. El Musar es un movimiento en el judaísmo que propone el desarrollo de la ética personal, o sea que tenemos que continuamente desarrollar valores que son intrínsecos en el ser humano, que eso es lo que nos lleva a mejorarnos. Lo trajimos hace un tiempo, muy solo el principio de Mesilat Yesharim, con la idea de que hablar mal es una de las cosas de las transgresiones más grandes que puede hacer una persona, y lo aleja, ¿sí? De la ética, de lo que realmente tiene que ser. Más allá de eso, no puedo darte ninguna respuesta con respecto a qué opina Luzzatto específicamente, ni del alma ni de las otras vidas, pero te puedo traer a otro pensador, que justo porque lo tengo aquí, que dice que es Hasdai Crescas, que es un pensador, vivió en 1340-1410 para que lo ubiquemos, y dice, el tránsito por la tierra es el campo de prueba de nuestro espíritu. Ah, qué bonito. Es nuestro campo la vida es nuestro campo de guerra. Es nuestro campo de batalla. O sea, sí estamos shayereando, estamos batallando, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque tenemos algo que aprender, y con eso también estamos contribuyendo a traer luz a este mundo. O sea, si lo pensamos, digo, también nos quitamos un poco como el peso de lo que nos pesa, lo que nos pasa. Sonó toda una cacofonía ahí. Y entonces también empezamos a vivir con otro nivel de conciencia, y creo que eso lo que nos lleva también a refinarnos y afinarnos. ¿Sí? Hoy nos vamos a quedar ahí para meditar un momentito. Los que nunca han venido, siempre damos unos momentos al final para conectar, hacer un poquito de tierra, y vamos a fluir. Y creo que no sé si había preguntas ahí. Yo. Que hoy estuvo buena la transmisión.
Sí, eso también vino porque estamos circulando y circulando y circulando, moviendo la energía. Clary está, última pregunta aquí y ya vamos a meditar. Bueno, Dalia, la corrección es obligatoria o es espontánea o es necesaria. ¿Qué la yo, rige? yo pienso que el solo hecho de que estamos aquí como parte de un sistema que originalmente está fragmentado y con la idea desde la mística, desde la Kabbalah, que se tiene que restaurar esa fragmentación, o sea, tenemos que ayudar a elevar más esas chispas de luz, o sea, revelarlas. Entonces yo creo que sí o sí tenemos que corregir, sí o sí tenemos que aprender, sí o sí tenemos que avanzar en nuestra corrección personal y también colectiva. Vamos Gracias. a dejar todo lo que tenemos en las manos. Yo tenía un plan, pero no creo que lo voy a poder ejecutar hoy, porque les iba a pedir que me ayuden a cantar una melodía, porque hay algunos que han estado en lo que hacemos de cantar y todo, que vibremos unas palabras, pero me tendrían que ayudar, porque solamente voy a poder. Y ¿Se animan? No, entonces lo pensé porque es una frase que repetimos en Shabbat y me hizo pensar en esto que hablamos hoy, que tiene que ver con el alma. Si se pueden mutear allá en los que están en el Zoom, que dice Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Nishmat Kol Chai? Todas las almas, otra vez, esa misma idea de Neshama, si es otra forma, ¿sí? Este Nishmat, y todo, que sí, y que escuchen también todos los seres vivientes, ¿no? Tevarejet Shimcha, Adonai Elohim, y bendecirán tu nombre, ¿sí? Dios, nuestro Dios. Así que bueno, vamos a intentar. Traten de seguirme, fluyan, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos, porque esto es a capela. Se me ocurre cada cosa. Vamos a conectar con conciencia los pies a la tierra. Vamos a conectar la cabeza al cielo. Vamos a abrir el pecho, con la idea siempre de abrir ese espacio del corazón para recibir. Las manos las vas a poner sobre tus piernas, palmas hacia arriba. Vamos a inhalar profundo por nariz y exhalar por la boca. Inhalar, exhalar. Y una vez más, inhalar ese aliento de vida con conciencia. Inhalas y exhalas. Nishmat kol chai, tevarechet shimcha, Adonai Eloheinu. Ayúdenme. Nishmat kol chai, tevarechet shimcha. Vamos a hacer un nibún, síganme. Yai, 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 yai.